La Escuela de Ciencias Psicológicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala atraviesa una nueva disputa legal y académica. Juzgado dejó en suspenso orden de cancelar las clases presenciales emitidas por el director en funciones Werner García. El Juzgado Civil del Departamento de Guatemala otorgó un amparo provisional que anuló la circular 31 de agosto, donde García traslada las clases a modalidad virtual. Con ello, la enseñanza presencial continúa mientras se resuelve el fondo del caso. La Asociación de Estudiantes de Psicología rechazó desde el inicio el nombramiento de García, designado por el Consejo Superior Universitario. Señala que no pertenece a la carrera y que responde a intereses políticos del rector Walter Mazariegos. Se reanudan las clases presenciales en psicología, pero no resuelven el trasfondo. Estudiantes y docentes siguen exigiendo elecciones inmediatas, mientras el Consejo Superior Universitario busca conservar el control de la universidad. Reportó Lenin Garrido. La práctica del periodismo en las universidades es mucho más que un ejercicio académico. Es el área donde los estudiantes se enfrentan a la realidad inmediata de su entorno y en donde se les prepara para desenvolverse en un medio cada vez más complejo y saturado de información, donde el pensamiento crítico es una herramienta indispensable, fomentando la participación y el sentido de pertenencia. A través de los medios universitarios, los jóvenes pueden expresar sus inquietudes, denunciar problemáticas y proponer soluciones, convirtiéndose en actores activos de su comunidad. En Guatemala, la Universidad San Carlos de Guatemala cuenta con varios medios de comunicación que lastimosamente no están a cargo de la Escuela de Ciencias de la Comunicación para fortalecer el proceso de formación de los futuros comunicadores. Uno de estos medios es la Radio Universidad 92.1 FM, que es una emisora de radio independiente de la Dirección General de Extensión Universitaria. El medio digital de la USAC también cuenta con el periódico. La USAC es uno de los periódicos impresos y digitales oficiales de la universidad. Y también cuenta con la Agencia Universitaria de Noticias, que es un medio experimental digital operado por los estudiantes de la Escuela de Ciencias de la Comunicación. En Guatemala y en América Latina, el auge de las tecnologías digitales ha fortalecido este ejercicio, brindando a las voces juveniles un alcance más alto. De esta manera, los estudiantes no solo visibilizan problemáticas sociales, educativas y culturales, sino que también aportan nuevas perspectivas frente a las realidades que muchas veces no son afrontadas por los medios. La importancia del periodismo estudiantil radica en tres aspectos esenciales. Fomenta la formación ciudadana, ofrece un espacio para voces alternativas y constituye un semillero de futuros periodistas y líderes de opinión. Su papel, por lo tanto, trasciende de lo académico y se proyecta como una herramienta de transformación social. La Universidad de San Carlos de Guatemala gastó al menos 2.324.000 quetzales en viajes internacionales durante un periodo de 3 años y medio desde agosto del 2022 a 2025. Según un informe que publicó la Coordinación de la Información Pública de la universidad, se revela que estos viajes fueron realizados por 90 personas, el 90% conformado por personal de la rectoría, aunque en ningún caso aparece el actual rector como parte de estos viajes. El Estado le brinda a la universidad un 5% del presupuesto total recaudado, por lo que estos gastos son cubiertos por la población guatemalteca. Entre los gastos más altos destacan los de Milton Giovanni Fuentes López y Urias Amitay Guzmán García, quienes recibieron alrededor de 115.547 cada uno por parte de 3 viajes al exterior, entre los congresos y jornadas académicas en Perú, República Dominicana y México. Otros funcionarios como Julio Armando Saavedra González y Pedro Peláez también registran viajes múltiples con gastos superiores a los 100.000 quetzales. Este reporte también señala que la USAC no está incorporada al sistema de contabilidad integrada desde el 2022, lo que dificulta verificar los viáticos declarados que si coinciden o no con los registros oficiales estatales. Hasta el momento, la institución no ha brindado ningún comentario al respecto de estos gastos, ni tampoco ha explicado los criterios de por qué han autorizado tales viajes. Reportó para ustedes Estela Mijangos. Bienvenidos y bienvenidas a Entrelazados Podcast. Mi nombre es Ailín Sasso y me encuentro junto a Víctor Zamora. Hoy hablaremos sobre periodismo estudiantil, las voces jóvenes del país. El día de hoy nos encontramos con Yaneli Vázquez, quien nos va a compartir un poco de su experiencia y especialización en este tema. Yaneli, bienvenida a Entrelazados Podcast. Hola, mucho gusto, gracias por invitarme a tan importante espacio. Espero que tengamos muchísimo de qué hablar y que también a la audiencia le guste mucho lo que vamos a platicar.
Inicialmente, ¿podrías darnos un poco del contexto de lo que tú te especializas en el contexto de la comunicación? ¿Cuál ha sido tu experiencia? Ok, pues actualmente yo me definiría como una periodista, sobre todo política y multimedia, pero también me identifico como comunicadora en distintos formatos. Yo pues actualmente trabajo en un medio que se llama Quorum GT, hago más que todo contenido multimedia, es periodismo que sobre todo se difunde en redes sociales y cubro distintos temas. Siempre creo que la política es uno de los campos que a mí más me llaman la atención, entonces eso me ha acompañado a lo largo de mi carrera. Pero yo empecé, de hecho, en otros formatos. Primero empecé con un pequeño programa de radio en línea, en una revista latinoamericana online que se llamaba Solsticio, y la conformábamos estudiantes de periodismo de distintos países de Latinoamérica. Luego eso se transformó en un pequeñísimo podcast que tuve como 10 episodios, algo así, y siempre he tratado como de mezclar análisis político con cultura pop, que es algo que a mí me gusta un montón, tendencias de internet, cosas así como para bajarle un poquito el tono a lo serio que puede ser la política o la economía. Luego trabajé en el diario La Hora, todavía en los últimos meses de la edición impresa. Ahí estuve como reportera volante, también cubrí organismo ejecutivo y después me asignaron al área de investigación, entonces hacía mucho periodismo como de datos, de fiscalización, corrupción, democracia y muchas entrevistas a profundidad. Y pues ahora estoy en Quorum y aparte de eso a veces hago pues consultorías de comunicación, comunicación política, también participo en Tangente, que es otro podcast. Sí, eso podría decir. De acuerdo. ¿Consideras que el periodismo estudiantil en este momento influye en lo político o únicamente se centra en lo que es el nivel universitario? Yo creo que, a ver, realmente cuando comparamos el periodismo en Guatemala en general con el de otros países, notamos pues muchísimas diferencias y a veces hasta deficiencias, ¿no? Yo diría que ojalá el periodismo estudiantil pues sí fuera algo que se pudiera ejercer como a nivel macro, como un medio, porque al final sí pueden llegar a construirse como medios formales, pero desafortunadamente en Guate ese todavía no es el caso. Entonces considero yo que todavía, no sé, los espacios que existen dentro de las universidades se dedican más que todo a la difusión como interna, obviamente a la práctica de los estudiantes y a la formación, que por supuesto que es súper importante, pero yo creo que aprovechando esos espacios deberíamos ser capaces como país de no solo expulsar buenos periodistas a través de la academia, sino que también formar esos espacios que sean sostenibles para hacer periodismo. Porque uno de los mayores retos que al menos yo y otros colegas hemos identificado en el ecosistema de periodismo en Guate es que cuesta un montón encontrar financiamiento y hacerlo sostenible. Entonces, muchas veces y en otros países también los medios universitarios tienen esa gran ventaja de que ya cuentan con un financiamiento propio, una asignación casi que fija, o sea, no tienen que estar peleando por pauta, por buscar fondos de cooperación internacional, o sea, ya tienen algo asignado y esa es al final una gran ventaja para poder hacer contenido independiente. Entonces, supongo que sí, yo quisiera que fuera como más, que tuviera más incidencia a nivel nacional, pero desafortunadamente todavía no estamos en ese punto. Si tú tuvieras que señalar algún tipo de diferencia entre el periodismo tradicional y el estudiantil, ¿cuál sería? Yo creo que al final, mucho de lo que tú haces como periodista, si bien tú sos parte de una redacción y todo, creo que mucho de lo que tú cubrís tiene que ver con tu ética, con tu contexto y con lo que sabes y con tus intereses. Entonces, siento yo que al ser un estudiante, o bueno, no sé si a todo el mundo le pasa, pero al menos a mí sí, como que sí tienes mucha curiosidad por muchísimos temas y de pronto lo que tú encuentras importante como estudiante, como joven, no es lo mismo que encuentran interesante o importante personas que ya pues llevan mayor recorrido, ¿no? A veces cuando uno lleva mucho tiempo en medios, como que le resta importancia a lo esencial, a lo cotidiano, o sea, te vas por estos grandes temas de investigación y todo, cuando en realidad en el día a día se pueden encontrar muchos
temas interesantes que tú puedes abordar desde distintas aristas del periodismo. Entonces, algo que he notado es que, pues sí, desde el periodismo estudiantil muchas veces los temas se enfocan en lo local, que yo creo que eso es muy importante, sobre todo en estos días donde el tejido social cada vez se va perdiendo. Entonces, creo que es una buena oportunidad que tiene el periodismo estudiantil como de formar comunidad a través de centralizarse más en lo local. Esa creo que es la mayor diferencia con el tradicional, que de pronto y se enfoca un poco más en lo macro. Muy bien. Tú mencionabas algo acerca de tocar varios temas. ¿Tú consideras que ha habido un tema que es como que intocable por temor a de que vaya a causar alguna repercusión, ya sea a nivel de, como en este caso, que es periodismo estudiantil, con las autoridades académicas o públicas? Sí, yo creo que a lo largo de la historia del periodismo lo que siempre ha dado como cierto miedo de tratar es la política. La política desde distintos puntos de vista. Al final, pues el poder se encuentra en distintos espacios, ¿no? O sea, el poder no es únicamente las instituciones públicas, sino que incluso desde una misma institución académica existen ciertas jerarquías, ciertas dinámicas de poder que, quiera que no, cuando no son bien controladas se pueden transformar en opresión y en abuso, ¿no? Entonces es lógico que si tu expresión de poder inmediata está en donde tú estudias, pues que sí te dé como cierta cosita venir y tratar de investigar, tratar de evidenciar, y puede ser un poquito frustrante porque por lo mismo de que es tu entorno más inmediato, pues es lo que más conoces y es donde tú dices, bueno, este tema es el que yo domino, quiero ahondar más en eso, pero pues desafortunadamente a veces toca como retener un poquito ese impulso y mejor voltear la mirada hacia otros temas. También creo yo que por el mismo contexto de Guatemala, realmente ejercer periodismo puede tener sus riesgos, no importa de qué medio tú vengas. Entonces, naturalmente, si desde el periodismo estudiantil tú quisieras hablar, no sé, sobre crimen organizado, pues eso tiene un nivel de riesgo. Corrupción, pues puede que también. Crimen local, todo eso también tiene ciertos riesgos. ¿Qué opinas tú que es bastante controversial que los mismos estudiantes no apoyan el periodismo estudiantil? Buena pregunta. Para que se interpelen ustedes mismos. No, a ver. Pues es un fenómeno, siento que muy común en nuestra sociedad y que se repite en distintas áreas, ¿no? O sea, idealmente creo que, no sé, por ejemplo, ¿por qué tú, si vienes de un entorno donde sabes que sobresalir económicamente es difícil, por qué no apoyas a tu amigo el emprendedor? Porque, si no sé, sabes lo difícil que es irte en transporte público o transportarte a pie, ¿por qué no le das jalón a alguien que lo necesita? O sea, eso pasa mucho en distintas aristas y aquí en el periodismo estudiantil pues no es la excepción. O sea, sí carecemos a veces un poquito de esa empatía y colaboración. Yo creo que, pues sí, o sea, sí es lamentable que no se apoye desde los mismos estudiantes, pero creo que también a veces para fines prácticos también vale la pena como cambiar el enfoque de la pregunta y cuestionar, bueno, ¿qué es lo que estamos haciendo desde el periodismo estudiantil que no está haciendo que estas personas, o sea, nuestros compañeros, se interesen, va? Porque quisiera creer yo que por lo menos en la USAC, o cuanto menos aquí en la Escuela de Ciencias de la Comunicación, pues sí hay personas que están interesadas en consumir productos periodísticos. Puede ser que de pronto lo que producimos desde los espacios que existen no son tan llamativos para estas personas y por eso mismo es que realmente no lo consumen, no lo apoyan, porque sí, o sea, todos quisiéramos que nuestros amigos nos apoyaran y todo, pero realmente si queremos como que procurar que un medio sea realmente consumido, que sea sostenible, al final tenemos que hacerlo atractivo para la gente, ¿no? Y eso solo se logra estudiando muy bien lo que quiere tu audiencia, lo que necesita, lo que le gusta, y a través de ahí entrarle, va. En lo que es el periodismo estudiantil, ¿tú consideras de que puede llegar hasta cierto punto a incomodar a lo que es la autoridad pública o únicamente se queda englobalizado en lo que es las redes sociales universitarias o únicamente en el estudiantado? Sí puede lograr hacerlo. Creo que eso es más visible en Estados Unidos a veces.
que también se enfocan siempre en lo local, pero en el poder local, y siempre ahí están también funcionarios públicos, como que esa misma libertad editorial que te da formar parte de un medio estudiantil, como que te permite cubrir esos temas, ¿va? Sin tanto temor a, no sé, censura o cuestiones de pauta. Aquí en Guatemala sí se podría, creo yo, como te digo, pues falta como todavía afinar esa plataforma como para que realmente se haga, pero de que se puede lograr, sí se puede. Yo creo que sobre todo acá, si nos concentramos mucho en la Universidad de San Carlos, pues existen varios medios que tenemos, tanto a nivel de escuela como a nivel de la universidad en sí. Y la gran ventaja que tienen estos medios es que al final se financian también con presupuesto de la universidad, que a fin de cuentas también es parte del presupuesto nacional, ¿verdad? Entonces, creo yo que bajo la directriz correcta y con una visión innovadora y sobre todo con ese compromiso de servicio que tiene el periodismo, sí podrían llegar a ser medios que con el tiempo se transformen en medios independientes, creativos, sostenibles, que realmente puedan abordar todos estos temas que otros medios de pronto y no pueden porque pues, no existen los recursos, no existe el espacio para poder hacerlo y tampoco existe la libertad editorial para poder publicarlo. ¿Tú crees que en un país tan polarizado como es Guatemala, el periodismo estudiantil también de cierta manera toma algún tipo de postura o mantiene su neutralidad? Pues actualmente, o bueno, hablando en general del periodismo estudiantil, yo creo que depende porque al menos esa es una visión muy, muy personal, pero creo yo que al ser parte de la comunidad sancarlista realmente no podés desligarte de la realidad nacional porque, bueno, comenzando con la relación financiera que existe, ¿va? La universidad se sostiene gracias a los impuestos y al erario público, entonces partiendo de ahí es que creo yo que sí tenemos esa obligación moral de interesarnos por lo que pasa a nivel país. Pero también creo yo que estudiar en una universidad pública te ofrece un contexto donde tú puedes convivir con distintas realidades. O sea, esa es una gran ventaja. Algunos podrían verlo como una desventaja, pero yo no creo que es así. Yo creo que es súper ventajoso poder venir acá y encontrarte con personas de distintos entornos sociales, con distintas ideas, hasta distintas visiones de vida. Porque al final en periodismo, si bien tú te puedes dedicar a la rama que tú quieras, en la práctica te tienes que dedicar a muchísimos temas diversos, o te puede caer un tema, te lo asignan, y tú tienes que tener esa capacidad de ser versátil, ¿va? O incluso poder como ver hacia esas cosas que no se están platicando. Y para eso te ayuda mucho, pues, conocer a la gente, expandirte, ir hacia otros lugares que no frecuentas siempre. Y la universidad pública tiene esa peculiaridad de que ni siquiera tenés que salir tanto para encontrar esas otras realidades, sino que en tu mismo salón de clases tú vas a coexistir con esos distintos perfiles de personas. Entonces, creo yo que si existieran, pues, medios más sólidos dentro de la misma universidad, inevitablemente va a surgir aquella persona que, no sé, en la mañana notó un caso, conoció a una persona, platicó, y a partir de ahí es que se le ocurrió tratar cierto tema. Entonces ya lo eleva a su redacción y ahí es donde ya comienza a tomar forma de un producto periodístico esa idea. Pero sí, todavía faltaría como cultivar un poquito más esos entornos y también cultivarle al estudiantado esa espinita, ¿va? De decir, bueno, no tenés precisamente que destapar un gran caso de corrupción, o sea, no, o sea, anda a tu entorno más cercano y te aseguro que vas a encontrar ahí una historia muy buena. ¿Tú consideras que el periodismo universitario o en este caso estudiantil podría sobrevivir sin necesidad de que sea un como trampolín a medios tradicionales? Yo creo que sí, o sea, y la mayor evidencia creo que nos la dan referentes internacionales. Incluso creo que en México hay ciertos medios que derivan de las universidades. Bueno, acá en Guate también tenemos, no es realmente periodismo estudiantil como tal, pero por ejemplo Plaza Pública también se sostiene gracias al financiamiento de la Universidad Rafael Landívar. No es la única fuente, pero sí es una muy importante. Y a pesar de que no es pues un medio
meramente sostenido por estudiantes, sí te demuestra a nivel de modelo económico que pueden existir esos entornos que luego se vuelvan como el lugar de ejercicio y profesionalización de estudiantes. Entonces, yo creo que una parte sí, obviamente, es de tener el talento humano, va a tener un equipo que esté comprometido con el periodismo, que le guste, que quiera profesionalizarse, o sea, tener esas ganas, pero sin dudas también tener una buena administración al frente de ese medio es la clave, y yo sí creo que con voluntad se podría lograr tener eso, tanto aquí en la Universidad de San Carlos como en incluso las universidades privadas. ¿Qué le dirías tú a las personas que todavía siguen pensando que el periodismo estudiantil es irrelevante? Pues yo diría que muchas veces emitimos estos juicios de valor porque carecemos realmente del contexto necesario. Yo les diría que primero puedan investigar un poquito más sobre el rol que ha tenido el periodismo estudiantil, que sepan también si en sus universidades o creo que también un par de colegios de pronto tendrán algún periódico escolar, pero que traten de investigar si dentro de sus propias instituciones existe producción periodística al rato, y pues solo darle ese chance, ¿no?, a estos productos, de leerlos y saber que existen, pueda cambiar un poquito esa perspectiva de que pues el periodismo estudiantil es insignificante. Pero más allá de eso, yo los animaría a pensar que la información, y a mí me gusta mucho decir esto cada vez que estoy en algún espacio, es que la información es un bien público, o sea, es algo que nos pertenece a todos y todas, y quien es el canal para que nosotros recibamos esa información es el periodismo. Y el periodismo puede ser de distintas maneras, puede ser un periodismo nacional, puede ser periodismo local y también periodismo estudiantil. Entonces véanlo así, véanlo como que al final, pues sí, también es un producto de consumo, y ustedes por medio de consumir el periodismo están obteniendo conocimiento, están obteniendo información, están apoyando a su comunidad cercana. Entonces, sí creo que hay muchísimas razones por las cuales el periodismo estudiantil y el periodismo en general vale la pena. Incluso, pues, ejercerlo, ¿no? Y dar sus sugerencias y todo. O sea, creo que es una muy buena manera de comenzar a hacer civismo y comenzar a hacer patria también. Me surge una duda en esto que estábamos hablando. ¿Tú consideras de que sería necesario que la universidad sea la que promueva el periodismo estudiantil, o los mismos estudiantes son los que deberían motivar este tipo? Mira, yo creo que si nos vamos así a lo ideal, sí, las mismas instituciones deberían ser las que funcionen en pro de las nuevas generaciones y del estudiantado, ¿no? O sea, debería venir francamente de quienes están al frente de las universidades esa iniciativa de tener los espacios, ¿va? En todo sentido. O sea, ahorita hablamos de periodismo estudiantil, pero también deben existir espacios dignos para todo su tipo de formación, e incluso, no sé, necesidades básicas de recreación, de espacio. Todo eso debería venir de la iniciativa de las autoridades, pero, a ver, o sea, al final la realidad no es tan bonita como uno quisiera. Entonces, históricamente, ya se ha sido en muchísimas otras ocasiones, es a partir de la exigencia de los estudiantes, los trabajadores, en fin, de las clases que vienen de abajo, que surge esta necesidad y esta demanda de exigir que existan esos espacios, ¿no? Entonces yo creo que si bien es una responsabilidad que no se la quito a las autoridades, sí, eso debe ser complementado con un seguimiento, una fiscalización y una exigencia por parte de los estudiantes. También a mí me surgió una duda respecto a esto, y con el contexto que estamos viviendo en la universidad, ¿tú crees que hacer periodismo estudiantil también es perseguido por las autoridades políticas? En este caso, si tú quieres abrir algún tipo de tema acerca de que revela algún secreto o que ponga a la comunidad en contexto de lo que está pasando, ¿te pone en riesgo esto? Yo creería que desafortunadamente sí te puede poner en riesgo, porque ni siquiera es como que tengas que revelar un secreto, ¿sabes? O sea,
si algo yo he notado en mi experiencia pues cubriendo política es que al poder a veces ni siquiera le afecta que tú descubras algo, sino en principio lo que le afecta es que la gente común entienda las dinámicas detrás de sus acciones. Porque a partir de ahí es que ya tienen los elementos suficientes para exigir cambios, para señalar cosas, para cuestionar. Entonces eso no le gusta al poder, ¿va? Que haya gente con las herramientas suficientes para cuestionarlo. Entonces sí, naturalmente en esa dinámica, pues a quienes estén en el poder, si no lo están ejerciendo bien, no les va a gustar que alguien venga y lo evidencie. Y sí, o sea, si tú haces eso desde el periodismo estudiantil o el periodismo de cualquier otro tipo, creo yo que es casi inevitable que cuanto menos te fichen. Obviamente el grado de persecución, si quieres verlo así, puede cambiar. Depende también un poco de cómo trates esos temas. Pero sí, o sea, puede constituir un riesgo, y para eso yo quizá lo que sugeriría es, primero que todo, sí tantear como qué tanto estás dispuesto o dispuesta a ceder ante esos riesgos. Segundo, que también tu redacción o los colegas con quienes estés haciendo esa pieza, pues sí consideren realmente todo lo que conlleva, ¿va? Y que te den ese acompañamiento. Y sobre todo, creo yo que al momento de que salga esa pieza, pues que sí, no sé, evidencies que es importante, que la gente lo respalde y que le dé seguimiento para que no se quede solamente en algo como muy tuyo, ¿no? Y que si se publica, quizá no mucha gente lo lea y por eso mismo pierde esa visibilidad, ¿va? Y en todo caso, no sé, te pase algo, pues tú lo puedas contar y la gente también presione para que, no sé, se reviertan las represalias o incluso no te llegue a pasar algo a causa de lo que tú publicaste. ¿Actualmente tú consideras que la calidad del periodismo que se maneja a nivel de estudiantes está en un buen nivel, o consideras que se podrían trabajar algunas áreas para mejorarlo, o cómo ha estado funcionando bien? Yo creo que sí hay margen de mejora. Sin embargo, sí tengo que admitir que la cosa ha estado mejorando en los últimos años. Si hablamos así muy localmente de la Escuela de Ciencias de la Comunicación, yo recuerdo que cuando comencé a estudiar existía un periódico que sí era impreso. Para ser honesta, yo no lo consumía tanto, pero sí sabía que existía. Ahorita no estoy muy segura si todavía lo reproducen, pero lo que sí es que ya a los pocos años en que yo estaba acá estudiando, pues ya surgieron nuevas cosas como pues, la Agencia Universitaria de Noticias. Creo que también surgió una de publicidad que eventualmente podrían complementarse. Y justo también creo que como parte de los cursos de prácticas periodísticas pues surgen estos pequeños medios que realmente si tú quisieras alimentarlos podría convertirse en un medio. Eso es algo que en algún momento intentamos hacer con unos compañeros y pues sí lo sostuvimos un tiempo, luego todos tuvimos nuestros propios caminos. Pero creo yo que lo que falta es como, no sé, incentivar a estos jóvenes o a estos estudiantes a que sepan que realmente a partir de un proyecto de curso tú puedes emprender algo que se sostenga a través del tiempo. Por ejemplo, ahorita estamos haciendo pues un podcast que realmente si se quisiera pues podría ser un proyecto a largo plazo que se alimente poco a poco y a ver, o sea, nada va a ser perfecto al principio, eso sí es súper claro. Digamos, yo no lo empecé como por parte de un curso, pero igual yo cuando tenía ese podcast, o sea, era la verdad muy... No diré que era horrible, porque no, trataba de hacerlo bonito y todo, le metía mucho cariño, pero si ahorita me pusiera a escucharlo, sí me doy cuenta que hay cosas que dije que nada que ver, un análisis que nada que ver, y sí se nota, o sea, la poca profesionalización y la poca práctica, pero así han surgido podcasts muy buenos que hoy en Guatemala están siendo así de los top. Por ejemplo, creo que alguien que yo admiro mucho y que experimenta siempre, está tratando de reinventarse, es Ben Keichin. Él igual, o sea, yo no me atrevería a decir que nada de lo que haya hecho ha sido horrible, honestamente. Yo creo que todo lo que hace es fabuloso, pero no dudo en que él también en algún momento pues vio atrás y dijo como, esto con lo que empecé no muy me gustó y así. Pero fijo,
lo que puede hacer la diferencia entre que tú continúes un proyecto o no es la motivación que te puedan dar tus docentes, ¿va? Entonces, yo sí motivaría ahí y se la tiro a los docentes, a así motivarlos, pero no solo eso, sino también explicarles literalmente cómo es que pueden hacerlo, cómo pueden obtener financiamiento, cómo pueden hacerlo sostenible a través de las plataformas digitales, literalmente facilitar ese acceso a esa información para que sí se puedan volver proyectos interesantes a largo plazo. Como mencionabas, ahorita contamos con muchas herramientas digitales. ¿De qué manera o qué consejos nos darías para los que pensamos en algún determinado momento hacer periodismo estudiantil? ¿Cómo podríamos iniciar aprovechando todo este contexto de la tecnología y aprovechando de que, a diferencia de antes, pues contamos con muchas más otras cosas y recursos? Pues, perdón que sea muy autorreferencial, pero pues a partir de ahí es que les puedo contar lo siguiente. Digamos, yo creo que gran parte de donde estoy ahorita y de todos los espacios que he logrado ocupar tiene mucho que ver con el perfil que yo tengo y no solamente pues todas las credenciales que puedo tener académicamente, certificados, como, todos esos títulos realmente, no solo estoy hablando de eso, sino también de demostrar a través de las vías que yo pueda qué es lo que yo sé, cuál es mi expertise y cuáles son mis ideas. Entonces, para mí, honestamente, las redes sociales fueron ese canal por el cual yo pude expresar mis análisis, mis ideas, sí hacerme como mucha autopromoción, porque, a ver, o sea, aunque no pareciera, realmente somos muchísimas personas las que queremos hacer periodismo o estamos haciendo periodismo. Entonces, uno no quisiera ver como competencia a los otros colegas, pero, o sea, la realidad es que si tú quieres destacar, quieres que la gente te voltee a ver, pues tú también tienes que trabajar un poco esa imagen que tú vas a dar, ¿va? O sea, ¿por qué vale la pena seguir tu trabajo y no el de la otra persona? ¿O qué es lo que tiene de diferente? ¿Cuál es tu valor agregado realmente? Que puede ser, no sé, desde cosas como tu carisma, la forma en la que contas las cosas, tu calidad de análisis, los temas en los que tú te enfocas. Todo eso hace parte de la personalidad del periodista, de su trabajo y también esa imagen que va creando en el imaginario colectivo de la gente. Y ese sería, creo yo, uno de los principales tips, como que si de verdad tienen la idea de meterse en periodismo y llegar a ser referentes, como que desde un principio cuiden mucho el perfil que están proyectando, tengan bien definidos cuáles son sus objetivos y con base en todas esas ideas claras, pues ya van formando el perfil que quieran tener y mostrarle a la gente. Tú mencionabas algo tú mencionabas algo que muchos estudiantes buscan crear periodismo estudiantil. ¿Qué consejo le podrías dar a esas personas que a veces crean su contenido y miran que no tiene como que tanto apoyo y se desaniman diciendo, es que el contenido de cierto creador tiene más interacción que el mío, tiene más relevancia, entonces que se van como que sintiendo como que no pueden o así? Pues a veces es complicado el échaleganismo, pero la verdad es que sí, yo entiendo mucho esa frustración. También me ha pasado, o sea, hay veces en las que publiqué, no sé, algún video y para mí era de verdad un temazo y le metí mucho cariño y todo, pero simplemente no pegó y la gente no lo recibió como yo quería. Y bueno, o sea, ahí realmente creo que es más que todo el enfoque que tú le das a ese feedback, ¿va? Puede ser que quizá el tema sí era interesante, pero no lo contaste de una manera tan atractiva. Incluso ahora con todo lo de las redes, a veces ni siquiera es el tema, la manera en la que la contaste es que no lo publicaste a la hora que tenía que ser, era que no lo segmentaste bien o no usaste técnicas de SEO, o sea, todo eso, son muchos factores los que influyen, pero más allá de decirles échenle ganas, ustedes pueden y sigan intentando, yo les diría que sí, tengan esa motivación, pero tengan esa motivación con propósito. Y que ese propósito sea realmente ir hacia lo más profundo de ese contenido y hacerte las preguntas esenciales de por qué es que no funcionó y analizarlo así a detalle. ¿Es porque lo publicaste ahora? ¿Es porque usé estas palabras? ¿Es el algoritmo? ¿Es que no era el día ideal para publicarlo?
todas esas preguntas al final ayudan a que no se quede como un chale y ya va. Y una vez tú te comienzas a hacer todas esas preguntas, es que ya vas a poder mejorarlo y sí, o sea, todo es prueba y error, que no está mal, siempre y cuando lo uses de una manera estratégica. Pero cuéntanos también un poco de cómo es tu postproducción, preproducción, de qué manera escribes tus guiones, cómo te inspiras, a dónde vas para escribir, cuáles son tus fuentes. Cuéntanos. Fíjate que yo tengo muchas maneras de hacer mi contenido. Hay cosas que surgen, volviendo un poquito a lo que comentábamos desde un principio, creo que donde uno pone el ojo, pone la ética. Así me dijo un amigo una vez. Y creo que tiene razón porque, digamos, a mí me interesa, de por sí mucho el tema político. Me interesan mucho los temas de mujeres, de universidad pública. Entonces, sin notarlo, como que ahí están mis intereses y quiera que no sé, en conversaciones con personas, ¿va? Terminamos hablando de esos temas y justo muchas de las ideas de mis videos surgen a través de conversaciones con personas que tienen una inquietud, que probablemente no tengan todas las respuestas, pero sí me dan una pequeña luz que me dice, ahí hay un problema que vale la pena explicar o investigar. Esa es una manera. Otra es que, así como lo he hecho personalmente, también vía digital. Hay muchas personas que llegan con uno y le cuentan cosas, le cuentan casos o situaciones que vale la pena atender. Entonces eso es muy bonito porque al final logramos construir como que una pieza periodística entre varios. También creo yo que una estrategia fundamental de creación de contenido es consumir mucho contenido, o sea, a través de leer las piezas de otros colegas o incluso conversaciones, no sé, en Twitter, en Facebook, es que tú puedes ir detectando como cuáles son esos vacíos de información o nuevamente las necesidades de la gente. Y cuando notas eso, entonces ya te nace como la idea de hacer otro tema más grande. Pero bueno, cuando ya tengo como la idea del tema, quizá mi proceso primero es literal entender ese tema. Y una vez que lo entiendo, es básicamente la metodología para hacer una nota periodística, o sea, trato de ubicar todas las respuestas a mis preguntas, hago como que anoto todos los datos que yo fui recolectando, los voy ordenando y le voy encontrando como un ritmo donde primero, pues sí, trate de hacerlo atractivo, pero le mezcle esos datos, no sé, a veces hasta un poco de humor con propósito, pero esa ya es como la manera en la que yo empaqueto mis videos, que sí es como un estilo que creo que es muy coherente con mi personalidad. Y después sí tenemos al menos ahí donde yo trabajo, que es Quorum, sí tenemos pues una cadena editorial donde pues se lo paso a alguien más, a un editor que lo revisa o a otro colega que manda sus observaciones, luego pasa a postproducción y de ahí pues lo publicamos y sobre todo muchos de los videos salen a partir del seguimiento de algo más que hayamos publicado. Entonces a mí me gusta mucho terminar los videos así con un llamado a la acción que pues obviamente sí que nos sigan, pero también que no sé, si por ejemplo estoy hablando, creo que el último que publiqué es sobre obras públicas que se quedan a medias porque están judicializadas. Entonces la pregunta ahí que yo tiré es, ¿tú tenés alguna obra pública que quedó a medias cerca de tu casa? Contame, va. Y cada vez la gente se pone a comentar así como, sí, lleva como 7 años ahí, que no sé qué, o aquí que no sé qué, no sirve para nada, y así. Entonces, a partir de ahí es bien chilero porque vas construyendo nuevos temas y tenés nuevas ideas. Esas son algunas de las metodologías que tú utilizas. Sí. Muchas gracias, Yanely. Realmente esta plática fue demasiado enriquecedora. Conocerte no solo como profesional, sino como persona, conocer tus rasgos de personalidad, conocer todo de ti en este pequeño momento que platicamos. Realmente espero también que para la audiencia sea enriquecedor y que sobre todo nos motive a seguir el objetivo que es el periodismo estudiantil, pero con un propósito de crear debate y formar criterio. Y muchas gracias, Yanely, por acompañarnos y por todos los tips que nos brindaste. Es de gran apoyo tanto para nosotros como para los estudiantes que nos están escuchando, que van a ver este podcast.
Eso fue. Gracias por acompañarnos nuevamente y gracias por acompañarnos también a la audiencia. Eso fue. Hasta la próxima. Esto fue Entrelazados Podcast.